Bien, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las causas de descarga de un acumulador o batería. Como causa número uno tenemos el no darle un uso regular al vehículo, es decir, la mayor parte del tiempo está detenido, está parado la unidad, no se utiliza regularmente y eso provoca que la batería del mismo se sulfate constantemente, ¿sí? Por lo que si tenía una vida útil de 5 años, pues va a tener ahora una vida útil de alrededor de uno, máximo 2 años y medio, y eso ya exagerando. Dos, al estar usando la marcha constantemente, lo prendes, lo apagas, lo prendes, lo apagas. Te va a durar más que nada la batería como para 7, 8 arranques, 7, 8 marchazos, y ya después pues va a estar totalmente muerta y pues ya no va a ser posible darle marcha y arrancar el motor del automóvil. Tres, al usar la radio o las luces, estando apagado el motor del automóvil, ¿sí? Si tú estás usando el estéreo, te va a durar alrededor de 4 horas, más o menos. Si estás utilizando las luces, te va a durar más o menos como una hora, máximo hora y media, ¿sí? La batería del automóvil, si le estás dando marcha constantemente, pues te va a durar, cuando mucho, unos 2 minutos, ¿sí? La carga total de la batería. Cuatro, cuando ha sido operada con un nivel muy bajo de electrolito, por lo que siempre se tiene que tener a nivel. ¿Qué pruebas y fallas tenemos en un acumulador? Número uno, si al dar marcha una de las celdas hierve, esa celda está en cortocircuito. Dos, si en una celda del acumulador en funcionamiento se manifiesta una reacción fuerte al punto de ebullición, esto quiere decir que hay una sobrecarga. 3. Cuando se da marcha, si se escucha un chispazo en las terminales, esto indica que hay un falso contacto. 4. Si le damos marcha y esta no funciona, debemos de observar que la batería no esté baja, que no esté descargada. 5. Cuando se da marcha y existe un funcionamiento lento, verifica el estado de la batería, es decir, que le das marcha y empieza y le cuesta trabajo arrancar, tienes que verificar el estado de tu batería. 6. Si le das marcha y solamente escuchas un clic, comprueba que no hay un falso contacto en las conexiones de la batería. Y 7. Estando descargada la batería, si se somete a una carga y sigue igual, esto indica que la batería ya no retiene la carga. ¿Sí? La puedes someter a una carga rápida, como se menciona en el video de conferencia de las baterías, es una carga caliente, ¿sí? La batería siempre está sometida a cargas calientes porque sí, porque siempre está conectada al alternador del automóvil y se carga en un promedio aproximado de una hora, ¿sí? Entonces, eh, al momento que tú le pasas corriente con otra batería, con otro coche, y cables pasa corriente, arrancas el motor del coche que tiene la batería descargada y lo trabajas, ¿ok? Y lo apagas, te vas, regresas, lo quieres volver a echar a andar y ya no vuelve a arrancar. ¿Qué quiere decir? Que tu batería ya no retiene la carga, ya tienes que ir pensando en cambiar la batería. 8. Si al realizar pruebas con un densímetro observas que en el electrolito se manifiestan sedimentos de plomo, indica que el acumulador ya está próximo a su vida útil, por la desintegración del material activo de sus placas. Y 9. Si la batería tiene una caída de voltaje menor a 9 voltios en el arranque, esto indica que el acumulador está dañado, ¿sí? Mantenimiento preventivo. 1. Nunca almacene por largo tiempo un acumulador activado, ya que sus placas se sulfatarán y será difícil volverlo a activar. Por ese motivo, los acumuladores traen fechas de fabricación, ¿sí? Y un acumulador que tenga una fecha mayor a 3 meses cuando te lo venden, quiere decir entonces que ya tiene cierta cantidad de material activo desprendido y por consiguiente se ha cortado un poco más su vida útil. 2. El nivel del electrolito es de 0.5 a 1 centímetros de altura, tomando como referencia las placas. Al momento que tú quitas los tapones y observas, te das cuenta de que el nivel del electrolito debe de estar entre
medio centímetro y 1 centímetro por arriba de las placas y tomándolas como referencia. Se alcanzan a ver cuando tú quitas los tapones, como ya les venía diciendo. 3. Sujete perfectamente el acumulador en la base del vehículo mediante su marco metálico para impedir que se vaya a salir de su base, para impedir que se vaya a embrocar, se vaya a voltear y se vaya a derramar el ácido. Acuérdense que es un líquido muy contaminante y para evitar más que nada son el enemigo, uno de los más acérrimos enemigos de un acumulador. Nunca conecte el acumulador con conexiones invertidas. 5. Cuando observes que el nivel del electrolito es bajo, no coloques otro líquido que no sea agua simple. Lo recomendable es agua destilada. También te puede funcionar bastante bien el agua que te venden para beber, botellas de Bonafont, de Ciel, etcétera, que sea agua para beber, ¿sí? 6. Nunca realices pruebas inadecuadas. Por ejemplo, colocar un cable de poste a poste, lo que conocemos vulgarmente en la calle y que menciona el expositor en la conferencia de baterías, el famoso chisposímetro, ya que esto podría provocar que la batería explote. 7. Se debe de evitar acercar una flama directa a un acumulador que estuvo funcionando. ¿Por qué? Porque acuérdense que durante las reacciones químicas en las placas y el electrolito, hay una gasificación. El ácido sulfúrico, el electrolito, pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Y hay desprendimiento de hidrógeno y de oxígeno. Y ambos elementos químicos son muy explosivos, ¿sí? 8. No es recomendable aplicar cargas rápidas, ¿sí? Por ejemplo, que la desmontas, la conectas a un cargador de baterías y le metes una carga excesivamente alta para que cargue. No, cuando la vas a conectar a un cargador de baterías, normalmente se sugiere meterle carga lenta. No le metas más de 5 amperes por hora y tu tiempo de carga no debe de exceder las 48 horas, los 2 días, ¿sí? Entonces, si tú ves que la batería se está desprendiendo mucho vapor, si tú ves que está hirviendo, debes de reducir, perdón, se debe de reducir el régimen de carga a 2 amperios para que cargue más despacio y no se gasifique tanto el ácido. 9. No golpear los postes de la batería. Normalmente se golpean por mala costumbre los postes de la batería porque no encajan bien hasta abajo en lo que es el poste de la batería. Sí, no encajan bien las terminales. Entonces ahí lo que puedes hacer es abrir un poco más tus terminales para que asienten mejor y ya asentando mejor las aprietas con la llave de tuercas y no las estás agarrando a golpes. 10. Una batería usada no se debe de lavar internamente como se cree, utilizando agua y jabón. O sea que nada de que quito mi batería. Acuérdense, primero negativo, luego positivo, la quito del vehículo, la voy a volver para quitarle todo el ácido que trae adentro y le voy a meter agüita y jabón para lavarla. Eso no sirve absolutamente de nada y sí estás contaminando con ese ácido que le estás sacando en ese instante a la batería. 11. No pasar corriente de un auto pequeño a uno más grande, por ejemplo, de un Volkswagen, de un Chevy, de un Tsuru, a un camión, a un tractocamión, ¿sí? 12. Asegúrese de que la batería no tenga sulfatados los bornes o postes. Y para esto los debemos de limpiar perfectamente con bicarbonato de sodio, una pequeña rodaja de limón y agua simple, ¿sí? Ve a la tienda de aquí de la esquina, compra una bolsita de bicarbonato de sodio, ponle tantito una rodaja de limón y sobre del mismo limón va a empezar a hacer burbujas y lo exprimes y lo tallas encima de cada una de las terminales, positiva y negativa, y ya que estén perfectamente limpias de sarro y de corrosión, enjuágalas con agua limpia, ¿sí? Para que queden perfectamente. 14. En una batería libre de mantenimiento, su condición de carga se presenta de la siguiente manera. Cuando nos indica ahí, trae un indicador en color verde, la batería está en buen estado. En color amarillo, la batería tiene baja capacidad o media carga. Y color rojo, la batería está totalmente descargada. 15. Verifique que los cables no sean demasiado cortos. ¿Por qué? Para evitar que queden las conexiones demasiado ajustadas, demasiado tensas los cables, ¿sí? Para que tengan mayor margen de maniobrabilidad y que no vayan a jalarse algunos componentes, ¿sí? O se vayan a dañar los postes de la batería. 16. Verifique que el calibre de los cables sea el adecuado.
¿sí? Manera correcta e incorrecta de fijar la terminal al borde de la batería. Aquí tenemos la forma correcta, si ustedes ven, está bajando justamente hasta abajo. De línea punteada tenemos lo que es la terminal de la batería. Acuérdense que aquí así se representa en lo que viene siendo dibujo técnico, ¿sí? Cuando tenemos un objeto que nos tapa otro que está atrás de él, pues lo ponemos regularmente con línea punteada. Y aquí de manera incorrecta nos damos cuenta que no está bajando hasta abajo y que puede quedar suelta. Por eso nos vamos por ahí, creo que era el punto número 3, de que al momento de dar marcha se escuchan chispazos, se debe a una mala conexión. Entonces, por eso debemos de verificar el estado de conexión de nuestras terminales, ¿sí? Factores que afectan el funcionamiento del acumulador. La capacidad de corriente y de carga eléctrica de un acumulador se determina por el número, el tamaño y el espesor de sus placas, así como la cantidad de electrolito. Dicha capacidad se mide por su valor en amperes hora, que es el producto de multiplicar en amperes la descarga a la que se somete el acumulador por el tiempo que dura dicha descarga, llegando a una descarga completa. El frío afecta su vida útil. La capacidad de un acumulador se reduce debido al frío, ya que éste tiene la tendencia a afectar la acción eléctrica, ¿sí? Esto aquí en México pues no acostumbra pasar mucho porque pues aquí en México no tenemos climas en los que se llegue a nevar, ¿sí? Pero por ejemplo en algunas ciudades al norte de Estados Unidos o en Canadá, pues sí debemos, yo considero que a veces se deben de quitar las baterías para descongelarlas y ya descongeladas se conecta nuevamente al vehículo para que pueda ponerse en funcionamiento. El calor reduce el rendimiento. En climas cálidos el ácido ataca los materiales activos de las placas, provocando con esto una reducción de la vida útil del acumulador. Si antes te iba a durar, no sé, 5 años o 4 años, pues ahora lo mucho te va a durar yo creo que año y medio, máximo 2. Sí, entonces se reduce prácticamente a la mitad su vida útil. Electrólisis, reacción producida en pruebas inadecuadas. Algunas ocasiones observaremos que la forma de probar un acumulador se hace de manera incorrecta, ya que se utilizan de mala manera cables, pinzas o algún otro elemento metálico que es utilizado como probador. Conocemos de las calles y que vuelve a mencionar el expositor en el video de conferencia de baterías, el famoso chisposímetro. Colocas de poste a poste y provocas, además de un arco voltaico, que en una celda o que en todas al mismo tiempo se origina una reacción muy fuerte, lo que puede provocar al mismo tiempo una ebullición y una gasificación. El ácido pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, hay desprendimiento de elementos químicos como el hidrógeno y el oxígeno, y como el hidrógeno es muy explosivo, pues puede llegarse a dar el riesgo de explosión. En ningún momento esto va a indicar que el acumulador está en malas condiciones. Esta reacción es normal debido a la electrólisis. Nota, debemos de utilizar un aparato de medición adecuado para verificar el acumulador, que viene siendo un voltímetro o un multímetro en la escala de voltios, ¿sí? En la escala que viene siendo normalmente de 20, es para baterías automotrices de 20 a 14 voltios, o en su defecto utilizar un hidrómetro para verificar la densidad específica, la gravedad específica del electrolito. La densidad del electrolito. Normalmente la relacionamos con el estado de carga del acumulador. Tomamos en cuenta la lectura empleando un densímetro y también conocido como hidrómetro, el cual introducimos en cada una de las, lo que nos indica el estado de carga del acumulador, que se debe de comparar con la siguiente tabla. Tabla de relación entre la densidad del electrolito y el nivel de carga. Una gravedad específica de 1,265 a 1,235 se considera del 100% de carga al 75% de carga. De 1,205 a 1,17 se considera el 50% de carga al 25% de carga. Y del 1,14 a 1,10 se considera desde casi inutilizable, es decir, menos del 10% de carga, a totalmente descarga, ¿sí? Y nos vamos por la escala de voltaje y medimos con el voltímetro. Si tenemos lecturas arriba de 12,8, quiere decir que la batería está en su estado básico, todos sus componentes, tanto las placas de peróxido de plomo y de óxido de plomo, positivo y negativo, respectivamente, y el ácido sulfúrico, todos están en su estado base. Tiene 100% de carga.
12.6, 75% de carga. 12.4, 50% de carga. 12.2, 25% de carga. Si llega a 12 voltios está casi inutilizable y 11.8 totalmente descargado. ¿Sí? Forma adecuada de utilizar el decímetro o hidrómetro es la siguiente. Colocarlo en cada una de las celdas. Esto debe de estar vertical e introducirse hasta con las placas. Oprima el bulbo y vaya soltándolo lentamente con fin de que la lectura sea correcta y se vaya succionando ácido sulfúrico electrolito al interior de la probeta del hidrómetro. ¿Sí? Repita este procedimiento para cada celda. Si al realizar la prueba observa una lectura muy baja, esto indica que el acumulador está descargado y debe someterse a una carga LED. Si después de la carga el acumulador sigue descargado, dice, bueno, esto nos indica que el acumulador ya no retiene la carga y que debe de reemplazarse con uno nuevo. Si al realizar las pruebas notamos que el electrolito tiene muchos sedimentos como si tuviera tierra, debe de ser reemplazada lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque ya se desprendió mucho material activo de las placas, positivas como negativas. ¿Sí? No utilicemos cables, pinzas o algún elemento metálico para conocer el estado de carga de la, porque al cerrar el circuito entre los dos bornes, entre las dos terminales, vamos a producir una reacción demasiado fuerte en el interior de las celdas, ocasionando ebullición y gasificación. En el más extremo de los casos puede explotar el acumulador. ¿Sí? Ahí tenemos el hidrómetro, le presionamos aquí a este pequeño, presionamos antes de introducirlo para sacarle el aire y lo vamos soltando poco a poco para que se vaya succionando aire y el ácido sulfúrico a el interior de la probeta y que suba el flotador, ¿sí? Y ahí nos va a dar la lectura específica de el estado del ácido en ese momento, ¿sí? Bien. Por mi parte es todo por el día de hoy. No se olviden de dejar su like y sus comentarios en el video, ¿sí? No olviden suscribirse al canal. Estoy leyendo constantemente todos sus comentarios, ¿sí? Entonces, es algo que les agradezco mucho para seguir pudiendo hacer esta clase de contenidos y nos vemos en la próxima.